Bueno, buen día a todos. Esto forma parte de los tópicos que iba a comentar el día de ayer eh, en la clase sobre transición democrática en Argentina. Y como les comentaba, la idea era hacer una pequeña introducción a algunos aspectos centrales para luego empezar a discutir en particular lo que fue el proceso democrático desde 1983 hasta el año 2008, o 2010, mejor dicho. ¿Mm? Eh, Algunos elementos que aparecen presentes acá que me parece importante destacar. El primero de ellos es que la transición o la democracia en la Argentina, eh, iniciada el 10 de diciembre de 1983, representa el periodo democrático más prolongado. Cumplimos 37 años en el mes de diciembre próximo, y bueno, es el más prolongado en relación a otros periodos de la democracia argentina que hemos tenido a partir de la vigencia de la ley Sáenz Peña, la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio. Allí hago referencia a algunos de estos periodos. Entre 1916 y 1930 es el primero, que tiene que ver con todo el ciclo del radicalismo en ese lapso. El de 1945 a 1955, con la emergencia del peronismo. Entre 1958 y 1966, ya un periodo más condicionado, porque opera dentro de un contexto de una democracia tutelada y con un partido político, un movimiento político, en este caso el peronismo proscripto, que lo será durante un periodo de 18 años. Y el periodo anterior a que se inicia en 1983, es el breve entre 1973 y 1976, que marca el retorno del peronismo, digamos, ¿no? Entre otros factores, marca el retorno a la Argentina del general Perón, su muerte, la sucesión por parte de su esposa Isabel Martínez de Perón, o mejor dicho, María Estela Martínez de Perón, y el derrocamiento del peronismo el 24 de marzo de 1976, a partir de un golpe cívico-militar, uno más en este largo proceso, digamos, el cual la Argentina de 1930 hasta 1983 tuvo varios episodios, ¿no? El golpe de 1930, el de 1943, el de 1955, el de 1962, el de 1966 y el de 1976. De manera entonces que este periodo de la democracia argentina es el periodo de mayor vigencia y mayor duración, teniendo en cuenta los anteriormente mencionados, digamos, ¿no? Y la otra particularidad que es importante destacar acá es que la democracia en Argentina cumple 37 años y, bueno, es una democracia que se ha mostrado de alguna manera bastante resiliente, muy resiliente, en la medida en que ha logrado sortear, digamos, de manera razonablemente satisfactoria tres grandes desafíos. El desafío de la cuestión militar, o de la crisis militar, o las crisis militares, cuatro se dieron entre 1987 y 1990. El desafío de una cuasi catástrofe económica, como la que operó entre 1989 y 1990, con la experiencia hiperinflacionaria de esos años, y una catástrofe social que tuvo que ver con la crisis del 2001-2002, de la cual, bueno, de alguna manera la democracia argentina logró sortear y pasar estas pruebas, podríamos decir, de una manera razonablemente satisfactoria, digamos, ¿no? Bueno, el desafío hoy, como ustedes saben, es el desafío de una nueva crisis que no es ni la militar, ni la económica, ni la social, sino que tiene que ver con una crisis sanitaria, que es una crisis sanitaria que de alguna manera excede los límites de la propia Argentina, que tiene que ver con una pandemia internacional, más allá de las consecuencias que esta tiene en términos de los daños en materia económica, cultural, psicológica y demás. Bueno, ahí aparece una nueva prueba que pondrá otra vez, valga la redundancia, a prueba las capacidades y la resiliencia de la democracia argentina como tal. Pero bueno, ya dando un paso hacia atrás y volviendo al tema de la transición, que era un poco el que yo quería destacar o poner como contexto, quería marcar cuatro características centrales para entender un poco cómo se desarrolla este proceso de transición. La primera de ellas tiene que ver con lo que podemos denominar como transición por colapso, ¿sí?
el inicio de la transición democrática argentina opera no como resultado de una negociación entre una oposición moderada y un factor militar con capacidad de bloqueo, aunque fueran sectores moderados quienes iniciaran esa negociación, en un contexto de un régimen razonablemente exitoso, sino que, bueno, la transición se desencadena más que por virtud o por producto de la propia presión movilización social, por las propias, la propia incompetencia del régimen y las propias defecciones del régimen, ¿no? Y aquí, más que cuestiones internas, opera un factor externo que va a ser central, que es el tema del conflicto de Malvinas y la derrota en ese conflicto en 1982, ¿no? Se suele decir que, bueno, el 14 de junio de 1982 da comienzo, de alguna manera, la transición democrática en la Argentina, a partir del anuncio de la derrota militar en Malvinas, digamos, ¿no? De manera entonces que en este caso, esta es una transición en la cual el poder militar tiene un margen limitado de maniobra para establecer términos, plazos o condiciones a la oposición civil, y esto es un producto de diferentes factores, de, bueno, su desempeño, en buena medida su desempeño en la conducción del Estado, y esto agravado además con su mal desempeño profesional, que se pone en evidencia con la guerra de Malvinas, más allá de las acciones heroicas a nivel individual, digamos, ¿no? Entonces este es el primer dato que me parece importante para destacar acá, ¿no? Que esta no es una transición negociada, como pudo ser aquella de Brasil o Uruguay o Chile, sino que es una transición básicamente por ruptura, y el elemento externo, el factor externo, en un contexto donde la Argentina entra en conflicto con prácticamente toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, va a ser central para desencadenar la crisis de un régimen que ya era una crisis, podríamos decir, prácticamente terminal. El segundo elemento que podemos destacar acá tiene que ver con la ausencia de pactos fundacionales en el momento de la instauración. Bueno, la democracia en Argentina podemos definir el momento de la instauración a partir de la asunción del primer gobierno electo democráticamente, en este caso el de Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, y el inicio de esta experiencia democrática, se da en un contexto donde no hay un pacto de instauración, o no hay un pacto fundante de instauración, como sí hubo en otros países que estableciera o reglas generales de convivencia, o que regular aspectos más específicos de la convivencia, ¿no? Es decir, en Argentina no hubo un pacto de punto fijo, no hubo un acuerdo del Frente Nacional, como sucedió en el caso de Colombia, no hubo un pacto de punto fijo como sucedió en Venezuela, ni tampoco hubo un pacto de la Moncloa como aquel que se dio en España, más allá que inevitablemente en esa etapa aparecían, sobre todo el de la Moncloa y el de punto fijo, como una referencia a la hora de pensar en algún esquema de concertación más amplia para pilotear la transición democrática, ¿no? Pero no quedaban en el terreno del papel y de la referencia, dado que finalmente no se dio ningún tipo de convivencia en estos términos, digamos, ¿no? Yo decía recién, bueno, que en algunos casos digamos, se trataba más de regla general de convivencia, como se dio en el caso del pacto de punto fijo. En otros casos, digamos que los acuerdos o los términos del acuerdo eran mucho más detallados, como en el caso de la Moncloa, que inclusive dio lugar a un esquema también para el funcionamiento de las autonomías de las comunidades, o el caso del Frente Nacional, en el cual se da un proceso que implicó también establecer parámetros para definir los términos de la fórmula presidencial, la distribución de los cargos en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en fin, ahí había un esquema mucho más detallado en cuanto a los términos del acuerdo entre los diferentes actores, digamos, ¿sí? Entonces ahí, dos consideraciones que quería hacer como para empezar a resumir. Una, el tema de una transición por ruptura, por colapso, como suele decir la literatura transitológica, y en segundo lugar, la ausencia de un pacto fundante en el momento de la transición. Si la Argentina no tuvo su Moncloa, no tuvo su punto fijo, no tuvo su acuerdo de Sitges como tuvo su oportunidad Colombia en los años 50. ¿No?
en buena medida, tanto el carácter de ruptura de la transición como la ausencia de pactos fundantes entre actores estratégicos, una aclaración antes de entrar al tercer punto, que me olvidaba, el único, digamos, momento de convergencia que uno puede detectar en esta etapa de final del régimen militar e inicio de la transición democrática fue el proyecto de la multipartidaria, que básicamente fue una alianza entre diferentes partidos políticos con un objetivo que era lograr la concesión del régimen militar de convocar un proceso electoral, ¿no? Y bueno, finalmente, logrado ese objetivo, y donde, bueno, ya la guerra de Malvinas acelera los tiempos de esa transición, la multipartidaria se desgrana, se disuelve, se deshace y no da lugar a un acuerdo fundante como el que se dio en otros países, como los que yo hacía recién referencia, ¿no? Ese es el único antecedente de alguna convergencia que uno puede encontrar en ese periodo de 1981, 1982, hasta 1983 inclusive. Bueno, yendo entonces al otro punto, yo decía o iba a decir o comentar que la transición o una transición por ruptura y la ausencia de un acuerdo fundacional en el momento de la instauración es un elemento importante para poder entender la lógica con la cual se desenvuelve la relación entre los actores, digamos, ¿no? Y que esto se traslada a los distintos niveles, se traslada a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esto se ve en otros ámbitos, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito subnacional, ¿no? Y de alguna manera se instala como resultado de esa transición no pactada, una dinámica de competencia, interacción entre los actores que, bueno, parecía más propia de una democracia consolidada que de una recién instaurada, ¿no? Entonces los actores jugaban un juego llevando hacia los propios límites el juego, como si, bueno, la Argentina tuviera una larga y prolongada tradición, y no esta tradición democrática con tantas interrupciones como uno encuentra a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, digamos, ¿no? De todas maneras, esa lógica de confrontación reconoce algunos momentos, podríamos decir, excepcionales, que después vamos a ver ya con más detalle cuando abordemos el capítulo sobre la experiencia Alfonsín. El momento de la crisis militar de Semana Santa en 1987 es uno de los momentos, digamos, donde, bueno, hay un esquema, podríamos decir, de unidad nacional y de unidad política entre los dos principales partidos de ese entonces, y de alguna manera ese esquema de unidad se traduce en esa foto de ese palco del domingo de resolución de la crisis militar, con la aparición del presidente Alfonsín por un lado y el acompañamiento del principal líder de la oposición en ese momento, Antonio Cafiero, quien después iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese mismo año 1987. Yo acá lo que afirmaría entonces que, bueno, salvo momentos de este tipo que suponen enfrentar amenazas y desafíos de esta dimensión, en general la dinámica sobre la cual se da la competencia entre los actores era una dinámica más de confrontación propia de una democracia de larga tradición, digamos, que de una democracia que recién se iniciaba y que tenía una cantidad y variedad de amenazas de todo tipo, ¿no? Desde un contexto internacional turbulento hasta la amenaza del retorno de un pasado con una Fuerza Armada que, aún habiendo sido derrotada en el terreno político, mantenía capacidad de daño porque tenía capacidad de fuego, y las 4 crisis militares posteriores que hubo lo evidenciaron esta situación, y que en consecuencia mantenía una capacidad de veto institucional importante, ¿no? Entonces es el tercer factor, la idea de dinámica de confrontación, en buena medida, como decía recién, resultante un poco de, bueno, una transición más por ruptura, por colapso, que una tensión negociada, y como resultado de la ausencia de acuerdos de inicio, digamos, del régimen, digamos, ¿no? Que diera inicio al régimen como otros que han sido inevitablemente referencia en aquellos años y todavía hoy se siguen mencionando como referencia, ¿no? Y el otro elemento, que es un elemento importante para entender el desenvolvimiento sobre todo de la etapa del gobierno de Alfonsín, es que, bueno,
la democracia entendida como democracia de ciudadanos, con el correr del tiempo, tuvo que hacer frente a una realidad que era la realidad de la existencia y la persistencia en el tiempo de actores variados y múltiples con capacidad de bloqueo. ¿No? Empezando por las Fuerzas Armadas, como decía recién, una Fuerza Armada que además será protagonista de 4 crisis militares, como mencionaba hace un rato, entre 1987 y 1990, pero también aparecen otros actores que, bueno, ponen en juego recursos y capacidad de chantaje para, de alguna manera, bueno, establecer límites y condiciones al funcionamiento de una democracia sin restricciones, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, durante toda esa experiencia, como vamos a ver trabajando el capítulo de Alfonsín, incluso durante la primera etapa de la experiencia de Menem, bueno, las organizaciones empresariales, con sus respectivas cámaras, Unión Industrial, Confederación General Económica y otras vinculadas al comercio, harán valer su capacidad de bloqueo y harán conocer su presencia y su capacidad de chantaje en diferentes contextos, aun cuando en momentos de crisis como la crisis militar, no harán reserva del uso de su manifestación de apoyo al sistema democrático, digamos, ¿no? Ahí aparece un tema que es una interesante novedad, que era, bueno, organizaciones empresariales que habían apoyado la opción militar, en estas circunstancias que después se da como consecuencia de la crisis militar, van a apoyar al régimen democrático. Esto era un elemento también novedoso, digamos, en toda esta experiencia, ¿no? Bueno, el otro caso, obviamente, el de la Confederación General del Trabajo, en un contexto donde todavía la Argentina no tenía los niveles de fragmentación del mundo laboral y donde, bueno, la mayor parte del mundo laboral formal y sindicalizado se expresaba en la Confederación General del Trabajo, y donde la Confederación General del Trabajo hará valer su capacidad de bloqueo con 13 paros generales y con múltiples y miles de paros de tipo sectorial, digamos, ¿no? Bueno, la Iglesia también será un actor importante que hará conocer su voz en la oposición a determinados temas, una discusión que se dio en los años 80, donde, entre otras cosas, la Argentina fue uno de los primeros países en la región que aprueba una ley de divorcio, y esto se hace en un contexto de una muy fuerte oposición de la Iglesia, la cual también hará valer su capacidad de veto, su capacidad de bloqueo, y hará escuchar su voz al respecto, y la hará conocer en otros temas también, digamos, ¿no? Tema social y en temas que tengan que ver con cuestiones más de moral privada, en la cual también hará conocer su planteo como tal. Y después el tema del peronismo y el papel del peronismo en este sentido, es decir, el peronismo fue derrotado en 1983, lo cual era un hecho novedoso en la política argentina, porque era la primera vez que el peronismo iba a ser derrotado en una elección competitiva y sin proscripciones, pero de todas maneras conservando una capacidad y una presencia institucional que tenía expresión en su condición de primera minoría en el Senado, perdón, de mayoría en el Senado, y en un número importante de gobernadores y de jefes de ejecutivos a nivel comunal, digamos, ¿no? Y en diferentes contextos va a hacer notar su capacidad de bloqueo. Un momento, yo diría, para ejemplificar esto es justamente cuando el gobierno de Alfonsín en los primeros meses intenta sancionar una ley llamada de reordenamiento sindical, en la cual, bueno, el peronismo y sus diferentes expresiones en el mundo social harán valer su capacidad de veto, y finalmente esa ley no prospera, finalmente esa ley termina siendo desaprobada en el Senado, ¿no? Como tal. Entonces, lo que encontramos acá es que esa idea de pensar la democracia exclusivamente en función de una idea del ciudadano como eje de la vida política choca con una situación real que está vinculada a la presencia de actores con capacidad de veto y que en diferentes contextos harán notar la capacidad y los recursos disponibles para establecer algún tipo de límite respecto a lo que es esa democracia, digamos, ¿no?
En definitiva, nos encontramos con una experiencia democrática en Argentina, para sintetizar, de casi 37 años, que se cumplen en el mes de diciembre, el 10 de diciembre para ser más preciso, y en un contexto en el cual se ha dado una transición que ha estado marcada por estas características que yo acababa de describir acá. Una transición por colapso, una transición en la cual estuvo ausente el elemento de negociación con las Fuerzas Armadas para la salida institucional, la ausencia de acuerdos institucionales o de convivencia democrática entre los principales actores estratégicos de esa transición, más allá de algunas cuestiones puntuales como era la cuestión de la multipartidaria, una dinámica de confrontación que se dio desde el inicio mismo de la transición, producto en buena medida de una transición con negociación ausente y con la ausencia de un pacto fundacional de convivencia, y un esquema en el cual el sistema político operó con una lógica podríamos decir, de pluralismo conflictivo, en el cual, bueno, los diferentes actores hicieron valer su capacidad de veto, y si no lograban imponer determinadas iniciativas, por lo menos hacían valer sus recursos para impedir que algunas iniciativas se materializaran como tal. Bueno, esto es un poco el primer panorama que uno podría hacer, y que creo que puede servir como un buen punto de partida para la discusión que tendremos el martes próximo, en la cual, como habíamos distribuido el día de ayer, vamos a abordar todo el periodo que va entre 1983 y casi hasta el 2001, en la medida que nuestro foco estará puesto en las presidencias de Alfonsín, en las dos presidencias de Menem y en la presidencia de Fernando de la Rúa, ¿no? La idea entonces era justamente que algunos de estos elementos permitieran entender un poco cómo es la dinámica de la política argentina y qué desenvolvimiento va a tener después en ese contexto de crisis, emergencias casi crónicas en la Argentina. Bueno, yo doy esta primera parte por terminada. Bueno, el día martes vamos a ver con más detalle todo el desarrollo entonces de la democracia argentina entre 1983 y 2001. Recuerden que el material de referencia es la obra colectiva Democracia y Estado de Excepción Argentina 1983-2008, y ahí vamos a ver esos 4 primeros capítulos donde están desarrolladas cada una de estas experiencias, ¿no? La presidencia de Alfonsín, la primera de Menem, la segunda presidencia de Menem y la presidencia de la Rúa. Así que bueno, yo dejo acá, los saludo, espero que tengan buena semana, que puedan escuchar este mensaje y nos veremos el martes próximo. Que tengan buena semana, nos vemos el martes. Gracias.